En política también se recicla. El reciclaje industrial es el proceso mediante el cual los materiales que han sido desechados o considerados como basura son recolectados, separados, procesados y transformados en nuevos productos o materiales que pueden ser utilizados nuevamente. Ese mismo procesamiento, recolecta, separación y transformación suele verse en la política. ¿Cómo? Mediante la práctica de reelegir o volver a nombrar a los políticos en sus cargos o crear núcleos de sustitución a través de familiares, un fenómeno predominante en América Latina y el Caribe, aunque uno diría que es propio de la naturaleza de los políticos de todas partes y todas las épocas. ¿Qué le parece un paralelismo entre el reciclaje industrial y el reciclaje político en términos de insumos y productos para ilustrar de qué va esto? Diríamos que hay en política insumos de dudosa legalidad. Los hay también muy tóxicos. Los insumos que cambian de línea de producción, es decir, de color o de partido político, sin disimulo alguno y se acomodan en cualquier lado como bombilla que encaja en todo zócalo. Están aquellos productos que, con todo respeto, ya están obsoletos aunque hayan aportado poco, algo o nada. Y cómo no, están los que nos sirven, que lo han demostrado en múltiples ocasiones y cuya lista es muy larga. Sin olvidarnos de los que se autoconsideran imprescindibles para el proceso o que forzaron su entrada. Y mucho menos de los familiares, hijos, nietos, sobrinos, esposos y todo el árbol genealógico que complementa a los que se autodescartaron y a los que están presentes. Está el reciclaje a alta demanda, en los partidos atrápalo todo, a los que llegan los productos de cualquier ideología o de ninguna, los partidos pequeños o los de nueva creación que se aferrarán a quienes los reciban como parásito a su huésped. Ya los veremos a todos presentes en los mítines, como candidatos o detrás de sus favoritos, los buenos y los no tan buenos. Y después del proceso, ocupando las posiciones y tomando las decisiones que definirán el futuro de cada país, como el de la República Dominicana. Mientras los ciudadanos cargamos con el peso de decidir por quién votar. Ejemplos de reciclaje en la política global son muchos y, ojo, no estamos catalogando de bueno o malo a ninguno. Empezando por los Estados Unidos, los hermanos John F. Kennedy y Robert F. Kennedy, ambos senadores y aspirantes a la presidencia. El primero logró ser presidente de los Estados Unidos. Los Bush, padre e hijo, ambos presidentes, ocuparon varios cargos. Y los esposos Bill y Hillary Clinton, el primero presidente y la segunda aspirante a la presidencia, ocupando varios cargos. En Canadá, Justin Trudeau, hijo del expresidente Pierre Trudeau, resultó primer ministro del país. En Brasil, la familia dos Santos, liderada por el expresidente José Sarney, ha ocupado varios cargos políticos a lo largo de los años. En Argentina, los esposos Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, presidentes consecutivamente. En México, los expresidentes Carlos Salinas de Gortari y su hermano Raúl Salinas de Gortari, involucrados en política, ocupando varios cargos públicos. En Honduras, Manuel Zelaya, séptimo presidente de este país, su esposa Xiomara Castro, actual presidenta de Honduras, y la hija de ambos, Xiomara Hortensia Zelaya Castro, actual diputada del Consejo Nacional Hondureño desde 2022. En Italia, Silvio Berlusconi, expresidente del país, tuvo a su hermano Paolo Berlusconi en cargos políticos y empresariales. En Filipinas, la expresidenta Corazón Aquino fue sucedida por su hijo Benigno Aquino III como presidente. En India, la familia Nehru Gandhi ha tenido varios miembros que han ocupado cargos políticos importantes, incluidos Indira Gandhi y Rahul Gandhi. En Corea del Norte, la familia Kim ha gobernado el país desde su fundación, comenzando con Kim Il-sung, seguido por su hijo Kim Jong-il y su nieto Kim Jong-un. Y hasta en Sri Lanka, el expresidente Mahinda Rajapaksa y varios de sus hermanos han ocupado cargos políticos importantes. Para que luego no se diga que esto del reciclaje político es algo exclusivo de algunas culturas o de la política dominicana. ¿Y usted? ¿Está a favor o en contra del reciclaje de los políticos dominicanos?
Mi nombre es Mijail García, miembro de la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo y vicepresidente de la COPAL. Bienvenido a Esfera Global, Mijail, qué placer. Yo muy contento de estar acá, Marjorie. Igual, hoy tratamos un tema interesante, el reciclaje en política o el reciclaje de los políticos versus crisis de liderazgo. Tú vienes del PLD a la Fuerza del Pueblo. Sí, claro. Yo ingresé al PLD desde que cumplí los 18 años en el Comité Intermedio Camino Real de Lucerna, el sector de donde vivo. Y bueno, ahí me enrolé en la política. En mi casa se fundó ese comité intermedio, en el patio de mi casa. Y bueno, como que me corría por las venas la política. En ese caso, tú eras más leonelista que PLDista o boschista. Yo tenía mucha influencia del profesor Juan Bosch, porque en mi casa eran bochistas. O sea, seguían el liderazgo del presidente Fernández, pero eran de formación bochista. Tanto mi papá, que ha sido PLDista desde que lo conozco, o fue PLDista desde que lo conozco hasta que nos salimos, y familiares muy cercanos que también incidían en ello. Ahora en la Fuerza del Pueblo estás en la dirección central. Sí. ¿En el PLD ocupabas un cargo similar o es la primera vez que estás en un órgano de este nivel? Bueno, en el PLD no ocupaba cargo de ese nivel. Sí llegué a colaborar con Manolo Pichardo como subdirector del Instituto de Formación Política de la COPAL y luego como coordinador de ese Instituto de Formación Política. Cuando salimos del PLD, en la primera elección de la COPAL me eligen vicepresidente y eso evidentemente que me hace llegar a la dirección central quizás de la Fuerza del Pueblo. Podríamos decir entonces que esta nueva estructura de la Fuerza del Pueblo liderada por Leonel Fernández te ha dado una oportunidad para desarrollar liderazgo político. Evidentemente que sí, hay un abanico de oportunidades, hay no solamente yo. Hay cientos de jóvenes que no pensaban ser vicesecretarios, presidentes municipales, presidentes provinciales, un miembro de una estructura municipal del partido, que con la oportunidad de un nuevo partido ya tienen esa categoría y la verdad es que están haciendo trabajos formidables. ¿Cómo se ve el tema del liderazgo en la Fuerza del Pueblo y qué están desarrollando, qué están pensando? La clase joven que integra el partido, muy criticado, porque hay personas muy adultas, ¿no?, que vinieron con el presidente Fernández a la Fuerza del Pueblo, quizás la última representación del bochismo en la tierra a mayor escala de edad, y eso les hace parecer como muy viejos siendo nuevos. Sí, mira, yo digo siempre que en la Fuerza del Pueblo se ha estructurado una gobernanza en la cual lo mejor de las canas y la experiencia se junta con lo mejor de la juventud. Y entonces se crea una especie de sinergia para echar el partido hacia adelante. Pero echarlo hacia adelante no para que sea una organización política exitosa por ser exitosa, sino porque es una organización política que está llamada a completar una obra, a hacer una segunda ola de transformaciones en la República Dominicana. El que niegue que el presidente Fernández desde su primer gobierno comenzó la primera ola de transformaciones del país, estaría siendo un poco hasta mezquino, porque la verdad es que los cambios en materia institucional, en materia de infraestructura, en materias económicas, se notan y se palpan. Ahora, en esta sociedad que estamos asistiendo al día de hoy, necesitamos otros cambios. ¿Y quién mejor que el presidente Fernández y el equipo que le acompaña? Porque no es el presidente Fernández solo. Estamos hablando que ahí convergen el presidente Fernández por un lado, pero tú tienes a gente muy joven como Rafa Paz, por ejemplo, por el otro lado, o tienes a Omar Fernández, o bueno, no es bueno ponerse de ejemplo, pero tú tienes a Mijail García, tienes bueno, en Santo Domingo Este tienes a Alexandra Peña, tienes un grupo de personas que está trabajando. Porque legisladores muy jóvenes así también. es, tienes a Tobías Crespo, que es una estrella, ¿verdad? Entonces tú tienes un grupo de personas que está trabajando porque el país tenga esa segunda ola de transformaciones. ¿Tú consideras que hay reciclaje político en la República Dominicana? Mira, es que el reciclaje no es malo, todo depende de cómo uno lo vea. Sí, pero la pregunta es si hay o no. Siempre va a haber en un rato te pregunto si es bueno o si es malo y por qué. Político, claro. Dentro de la Fuerza del Pueblo hay un reciclaje constante, por lo que se ve. Reciclan a los que llegan,
vienen de todos lados, sobre todo del PLD. ¿Cómo se vive ese proceso interno en la Fuerza del Pueblo con los que llegan? Porque hay unos celos, ¿no? Si yo vine primero, fundo este partido con el líder, me ha dado más trabajo que un forro de catre, que me eleven a la dirección central o a la dirección política, que todo el mundo aspira, pero viene otro que acumuló algunos méritos, viene de último y lo elevan a uno de esos órganos, por encima del anterior, del que estuvo ahí como carpintero desde el origen. ¿Ha traído dificultades? Bueno, en algunos casos, evidentemente que sí, porque el ser humano le gusta ser reconocido. Ahora bien, la autoridad moral que ejerce el liderazgo de la Fuerza del Pueblo ha evitado que esos casos lleguen a mayores confrontaciones. El presidente ha sido claro que nosotros estamos en una etapa de apertura, que todos vinimos en algún momento, porque ninguno estábamos aquí, todos vinimos en algún momento y que tenemos que acoger a las personas que vienen, siempre y cuando estas personas asuman el compromiso de llevar a cabo la segunda ola de transformaciones que quiere impulsar la Fuerza del Pueblo. Vamos a hablar de esa segunda ola de transformaciones, pero todavía vamos con los temas difíciles. Claro. Críticas fuertes a la Fuerza del Pueblo, porque a la hora de inscribirse los candidatos aspirantes a la presidencia, solo el expresidente Leonel Fernández. Sí. Bueno, pues, estaban abiertas las aspiraciones, pero yo creo que sería un suicidio presentarse frente al presidente Fernández. Si usted es racional y ve que no tiene ninguna posibilidad y que las encuestas a quien posicionan es al presidente Fernández, sería una especie de suicidio político. Pero ¿y el juego democrático, el fortalecimiento? No, porque el juego democrático no se bloqueó, estaba la oportunidad de que las personas se inscribieran. Lo que pasa es que democráticamente las personas no se inscribieron. Mijail, vamos a una breve pausa de comerciales y retornamos con este tema interesante. ¿Cómo no? Vamos a la pausa. Continuamos con Esfera Global. Hoy tratamos el tema del reciclaje de los políticos, en este caso de los políticos dominicanos, aunque también a escala global, con Mijail García, es miembro de la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo. Gracias, Mijail, por estar con nosotros. Qué bueno. Hablábamos en el bloque anterior del temor de cualquiera en el sistema político dominicano de oponerse como candidato a Leonel Fernández en las elecciones y de una necesidad de cultivar el liderazgo, no solo al interno de la Fuerza del Pueblo, que es el partido naciente del sistema, sino a nivel de todos los partidos en el país. Sí. Hay otras organizaciones que juegan a aquello de elegir a un grupo de presidenciables. Eso no pasa en la Fuerza del Pueblo. Bueno, cada quien diseña sus estrategias. Yo a veces veo eso como una burla al pueblo. O sea, bueno, había un caso de un presidente muy famoso acá que hasta unas elecciones montó con otro presidenciable que él sabía que le iba a ganar, ¿verdad? Entonces esas cosas así no son el estilo del presidente Fernández. Él nunca le va a decir a una gente de que no va, inscríbete para yo no inscribirme solo. No, la verdad es que hay apertura, el que se quiere inscribir se puede inscribir, pero si no hay nadie que quiera retar el liderazgo del presidente Fernández, pues mejor todavía. Es como un consenso. Salimos sólidos y consensuados en una candidatura. Mijail, ¿tú tienes aspiraciones o has tenido? No. ¿Pudiera surgir en ti eso? En algún momento, eso no se descarta. ¿Qué tú opinas sobre el reciclaje de los familiares de políticos y cómo influencia la posibilidad del fortalecimiento de un liderazgo? Mira, lo primero que te voy a decir es lo siguiente. Un producto reciclado no es bueno ni malo. Eso depende del uso que se le dé. Entonces, eso mismo pasa con los familiares de los políticos. Usted es familiar de un político, si a usted lo traen en un avión, lo colocan aquí, en una posición sin ningún trabajo político, entonces eso es malo. Ahora bien, si usted es familiar político, como el hijo del abogado que quiere ser abogado porque su papá es abogado y se da un gran abogado, así mismo hay muchísimos políticos. Entonces, si usted es familiar de un político, se inclina por la política, trabaja la política, hace su carpintería política todos los días,
entonces yo no veo nada de malo que puedan optar por posiciones políticas. Igual, eso no pasa solamente en la República Dominicana. Hay hijos de presidentes que han sido presidentes. Recientemente en Guatemala, el candidato de Semilla es nieto de un expresidente. Y eso siempre va a pasar. Ahora bien, él no va a ser presidente porque fue nieto solamente. Si no hace su trabajo político, lamentablemente no va a obtener el triunfo electoral. ¿Cómo se ve en la Fuerza del Pueblo la participación del hijo del doctor Leonel Fernández, de Omar Fernández, y sus aspiraciones, por ejemplo? Mira, yo pienso que Omar ha hecho algo loable. Omar, lo primero es que comenzó por el principio. No llegó a aspirar a senador, no llegó a aspirar a alcalde, no llegó a aspirar a una posición alta, sino que prefirió comenzar como diputado, y prefirió comenzar como diputado, que ya le ha hecho la anécdota, no diputado nacional como lo querían poner, sino compitiendo por una diputación. Recorrió cada sector del Distrito Nacional, de la circunscripción número 1 en ese momento, y eso lo hizo uno de los diputados más votados. Luego, no solamente gana la diputación y se tranca en su casa, sino que sigue recorriendo todos los sectores del Distrito Nacional. Y yo lo he visto a través de sus redes, como todos los días, fin de semana por fin de semana, día por día, ese muchacho está trabajando. Entonces, la verdad es que si luego el Distrito Nacional lo tiene en el posicionamiento que lo tiene, no es porque es hijo de Leonel Fernández, sino porque ha estado trabajando permanentemente de la mano del pueblo dominicano. Y hay ciertos exmiembros de la Fuerza del Pueblo que acusan su salida precisamente a situaciones de falta de oportunidades para crecer y fortalecerse, aspirando a determinados cargos o como dirigentes políticos. ¿Qué hay de cierto en eso? No, eso es totalmente falso, porque no es solamente el caso de Omar. En la misma circunscripción número 1 tú tienes, por ejemplo, aspirando a Eddie de Gracia, que nunca había podido aspirar en el viejo partido, pero tú tienes también a Margarita Feliciano, tú tienes también al señor Raúl Hernández, una estrella, una persona que domina muy bien los temas ha dado cátedras con el tema de pasaporte en estos días, pero tú te vas a Santo Domingo Este y tú ves que Alexandra Peña está aspirando a una diputación, por ejemplo, y tiene todas las posibilidades de ganar, y no tenía esas posibilidades en el viejo partido, pero tú ves en la circunscripción número 3 que personas que llegaron a la política nuevos, como Heriberto Aracena, tiene todas las posibilidades de repetir, o como Elvin Novoa, que tiene todas las posibilidades de ganar una diputación. Entonces es un partido que ha ofrecido una serie de oportunidades a muchas personas jóvenes, y ese liderazgo hay que ir prestándole atención, porque quizás esas son las personas que luego nosotros vamos a ver para senador, para alcalde y hasta para presidente, nadie sabe. El tema de los egos puede obstaculizar el crecimiento, el nacimiento, la robustez de un liderazgo, porque muchos de los que acusan su salida del partido por falta de oportunidades también han negociado posibilidades, atajos para poder conquistar sus objetivos sin echar el pleito. Mire, una de las características principales de un líder es tener inteligencia emocional, y la inteligencia emocional es enemiga del ego, porque si usted tiene ego, usted actúa sin razonamiento, y si actúa sin razonamiento no tiene inteligencia emocional. Y peor aún, el liderazgo no se forja sentado en una casa. El liderazgo es constancia, es una carrera de resistencia. Entonces usted no puede pretender que vayan a llevarle a la casa una diputación, para ponerlo claro. Una cosa además que es el liderazgo, es un desafío constante. Claro. No creo, tal vez me puedes confirmar, Mijail, que los líderes tradicionales o ningún líder en la historia de la humanidad ni se sienta que debe, ni tiene la obligación de ceder su liderazgo hasta que no es desafiado por un liderazgo que demuestre la potencia como para superarlo. Entonces llegue el ocaso de aquel liderazgo y surge uno nuevo, pero a nadie le andan regalando un liderazgo. No, y además no hay capacidad de endosar un liderazgo, porque usted tiene una serie de características que adornan su figura, que lo hacen que la gente le admire, que la gente le siga, ¿verdad? Pero porque usted tenga esa característica no puede decir luego, bueno, mire, Mijail va a ser el líder ahora y la gente va a seguir a Mijail. No, no, no. La gente va a seguir a Mijail si ve en Mijail las características del liderazgo que le motiven a seguirle. Entonces,
Si usted piensa, yo reitero esto, Marjorie, si usted piensa que usted sentado en su casa le van a llevar las cosas, lamentablemente no va a ser así. ¿Hay la suficiencia, la actitud y aptitud en las nuevas generaciones políticas de plantearse ese desafío, ese trabajo que es angosto y que es difícil de liderazgo? En algunos sí, en otros no. Yo les recomendaría que sepan que esto es una carrera de resistencia, que sepan que las cosas no se consiguen de la noche a la mañana y que sepan que los que hoy son visibles tienen toda una historia detrás que les sirve de zapata, porque es hasta bíblico. Las casas que se construyen sobre terreno que no son de roca, pues tienden a caerse ante cualquier viento. Mijaíl, yo creo que ha sido excelente esa última reflexión para concluir nuestra conversación. Bueno. Agradecidos de tu presencia en Esfera Global. Muchas gracias, para mí un honor. Gracias. Continuamos. ¿Hay reciclaje de familia en la política dominicana? El reciclaje político es parte de la cultura política dominicana desde la fundación de la República. No lo decimos nosotros, lo dice la historia. Francisco del Rosario Sánchez repitió 2 veces como presidente de la Junta Gubernativa Provisional y de la Junta Central Gubernativa. Pedro Santana Familias fue presidente en 3 periodos. Manuel José Jiménez González ocupó la presidencia dominicana y luego su hijo, Juan Isidro Jiménez, también fue presidente del país. Ramón Buenaventura Báez Méndez, conocido como el Jabao, fue presidente en 5 ocasiones de manera constitucional y en una ocasión más de manera extraoficial. Su hijo Ramón Báez Machado fue presidente provisional y funcionario público en varios gobiernos. En la Segunda República, Benigno Filomeno de Rojas fue vicepresidente y el primer presidente civil de la República Dominicana. Ignacio María González y Santín fue presidente en varias ocasiones. Ulises Hilarión Eros Levert, Lilis, fue presidente en 3 ocasiones. Alejandro Bossi Gil fue 2 veces presidente. Felipe Horacio Vázquez Lajara, presidente de la República en 2 ocasiones. Ramón Arturo Cáceres Vázquez ocupó la presidencia, vicepresidencia y fue ministro de Guerra y Marina. En la Tercera República se destaca la era de Rafael Leónidas Trujillo, que duró 31 años en la presidencia. Su hermano Héctor Bienvenido Trujillo Molina fue 2 veces presidente. Ramfis Domínguez Trujillo, nieto del dictador Rafael Leónidas Trujillo, en varias ocasiones ha aspirado a la presidencia de República Dominicana. Jacinto Bienvenido Peinado fue vicepresidente y presidente de la República Dominicana. A la vez, su nieto Jacinto Peinado Garrigosa fue vicepresidente de la República por el Partido Reformista Social Cristiano, candidato a la senaduría por el Distrito Nacional en varios periodos y candidato presidencial por el mismo Partido Reformista. Su bisabuelo Jacinto Peinado Tejón, uno de los restauradores, fue lugarteniente del prócer Francisco del Rosario Sánchez. Joaquín Antonio Balaguer Ricardo ocupó 7 veces la presidencia, 6 como presidente constitucional y 1 como presidente provisional. Juan Emilio Bosch Gaviño, electo presidente una vez, se postuló 5 veces a la presidencia por el Partido de la Liberación Dominicana. En la Cuarta República, Silvestre Antonio Guzmán Fernández, conocido como Antonio Guzmán, fue electo presidente de la República. Su hijo, Iván José Hernández Guzmán, el mayor, es vicepresidente del Partido Revolucionario Moderno en la ciudad de Santiago de los Caballeros y director del Instituto de Estabilización de Precios, INESPRE. Y su hija, Sonia Guzmán, es la embajadora dominicana ante los Estados Unidos en el gobierno encabezado por Luis Abinader. Jacobo Magluta Azar fue presidente del Senado, vicepresidente y candidato presidencial del Partido Revolucionario Dominicano, tío de Fello Suberví, quien ha ocupado cargos políticos y ha sido candidato presidencial. José Salvador Omar Jorge Blanco fue senador y presidente de la República. Su hijo, Orlando Jorge Mera, fenecido, fue ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y su hija, Dilia Leticia Jorge Mera, es viceministra de Innovación, Transparencia y Atención Ciudadana en el gobierno encabezado por Luis Abinader. A su vez, Orlando Jorge Villegas, hijo de Orlando Jorge Mera y nieto del expresidente Jorge Blanco, es actual diputado por la circunscripción número 1 del Distrito Nacional por el Partido Revolucionario Moderno
y aspirante a la alcaldía del Distrito Nacional por este partido. Leonel Antonio Fernández Reina, presidente constitucional de la República en 3 ocasiones y candidato presidencial de la Fuerza del Pueblo. Su hijo, Omar Fernández, es actual diputado por la circunscripción número 1 del Distrito Nacional por la Fuerza del Pueblo y aspirante a la senaduría del Distrito Nacional por el mismo partido. Rafael Hipólito Mejía Domínguez fue una vez presidente de la República. Su hija, Carolina Mejía, es la actual alcaldesa de la ciudad de Santo Domingo, secretaria general del partido de gobierno. Juan Garrigó Mejía, hijo de la alcaldesa Carolina Mejía y nieto del expresidente Hipólito Mejía, es el actual viceministro de Gestión Social y Comunitaria del Ministerio de la Presidencia del Gobierno encabezado por Luis Abinader. Danilo Medina Sánchez fue 2 veces presidente. Su hermana Lucía Medina Sánchez fue diputada por la provincia de San Juan de la Maguana en varias ocasiones, vicepresidenta y presidenta de la Cámara de Diputados. Luis Rodolfo Abinader Corona, actual presidente de la República Dominicana, es hijo del fenecido dirigente del Partido Revolucionario Dominicano, José Rafael Abinader, quien ocupó los cargos como ministro de Finanzas, senador y en varias ocasiones aspiró a la nominación presidencial de su partido. Este es el escalafón más alto en la historia política dominicana, desde la primera hasta la 4ª República. Imagínese el resto. La aspiración a un cargo público debe estar abierta a todas las personas con capacidad para ello, quienes tienen o deberían tener derecho a perseguir sus ambiciones políticas, independientemente de sus conexiones familiares. La diversidad propicia la innovación, las ideas frescas y las perspectivas amplias. Enfatizar las calificaciones por encima de las conexiones familiares mejora la legitimidad y la integridad del sistema político. Sin embargo, tampoco hemos de ignorar que crecer en una familia política puede proporcionar ciertas habilidades acerca de la gestión de la cosa pública, ya que las personas están expuestas a discusiones y debates políticos desde una edad temprana. Las familias políticas tienen privilegios al contar con conexiones que son beneficiosas en los cargos públicos, facilitan colaboraciones y asociaciones con otros líderes políticos, así como una comprensión más profunda de las políticas públicas y la gobernanza, al haber estado en contacto con la toma de decisiones desde sus primeros años. Es tan simple como que para las familias políticas es más fácil el acceso a recursos y financiamiento para campañas que para las personas sin redes personales extensas o medios financieros. Entonces, ¿es bueno o malo el reciclaje político? Depende desde qué lado lo mire. Sigamos revisando la historia. José Francisco Peña Gómez aspiró 3 veces a la presidencia de la República por el Partido Revolucionario Dominicano y se convirtió en un importante líder de masas. Su hijo, Francisco Antonio Peña, ocupó diversas posiciones a lo interno del PRD en la alcaldía de Santo Domingo y fue ministro de la Juventud en el gobierno de Hipólito Mejía. Su hijo, José Francisco Peña Guava, es diputado del Parlacén. Ha ocupado una larga lista de cargos como diputado por el Distrito Nacional, viceministro de Deportes, cónsul general en Panamá, director de INESPRE, administrador general de la Lotería Nacional y asistente especial del presidente de la República. Tony Peña Guava, sobrino de Peña Gómez, ha sido candidato a la presidencia y en el gobierno que preside Luis Abinader es el coordinador del Gabinete de Políticas Sociales de la presidencia. Marino Vinicio Castillo es fundador del Partido Conservador Fuerza Nacional Progresista, designado diputado, fue candidato a senador y a la presidencia de la República y director de Ética e Integridad Gubernamental. Su hijo Vinicio Castillo Semán, exdiputado y aspirante a senador. Su hijo Pelegrín Castillo, exdiputado y exministro de Energía y Minas. Amable Aristi Castro, fenecido, presidente del Senado, diputado, aspirante a presidente por el Partido Reformista Social Cristiano, fue presidente del Partido Reformista Liberal. Su hija Karen Magdalena Aristi fue la primera mujer electa como alcaldesa en el municipio de Higüey. Minú Tavares Mirabal ha sido diputada y viceministra de Relaciones Exteriores. También es presidenta del Partido Opción Democrática. Es hija de Manolo Tavares Justo y María Argentina Minerva Mirabal Reyes,
prima de Jaime David Fernández Mirabal, quien ha sido vicepresidente de la República, senador en 2 ocasiones y ministro de Medio Ambiente y Deportes. José Ramón Fadul, exministro de Interior y Policía, exministro de Trabajo y exministro de Industria y Comercio. Su hijo, Víctor Manuel Fadul La Antigua, es diputado por Santiago y aspirante a la alcaldía de Santiago por el PLD. Tony Raful, expresidente del PRD, exdiputado y exministro de Cultura. Su hija Faride Raful, exdiputada, senadora de la República por el Distrito Nacional del Partido Revolucionario Moderno y aspirante a reelegirse en el cargo. Porfirio Andrés Bautista García fue senador por la provincia de Espaillat durante 4 periodos y presidente del Senado en 2 ocasiones. Su hijo, Andrés Emmanuel Bautista Taveras, fue diputado por la provincia de Espaillat y es cónsul general de la República Dominicana en Haití en el gobierno de Luis Abinader. Roberto Salcedo, exalcalde del Distrito Nacional, su hijo Roberto Ángel Salcedo es director general de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia, PROPEP, en el gobierno de Luis Abinader. Juan Ariel Jiménez, actual vicepresidente del Partido de la Liberación Dominicana y exministro de Economía, Planificación y Desarrollo, es hijo de Felucho Jiménez, miembro fundador del PLD. No están todos los que son, pero esta es una muestra de que hijos, nietos, primos, sobrinos, tíos de algún político entran o son empujados a la política a través de cargos en las estructuras partidarias. Lo que nos hace preguntarnos, ¿el pertenecer a una familia política te hace un líder? Hola, mi nombre es Alfonso Ureña, ingeniero industrial y titular de la Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente del Partido de la Liberación Dominicana. Bienvenido, Alfonso, a Esfera Global. Qué placer. Muchas gracias, el placer es mío. Gracias por la invitación. Un tema interesante hoy. Sí, totalmente. Reciclaje político. Y cómo eso puede ser transaccional con el tema del liderazgo. En tu opinión, el reciclaje político, que es muy natural en todos los sistemas políticos, tanto como en el nuestro, ¿es positivo, es negativo? ¿Se puede aprender de ello? ¿Cuál es tu posición? Yo pienso, Mayori, que realmente el reciclaje político en ocasiones, a lo largo de la historia, hay ejemplos positivos y ejemplos negativos. Dependiendo la situación social, política y económica en donde el país se ha visto la necesidad de que un liderazgo nuevo resurja, pero también cuando en situaciones de crisis económica se ha visto la necesidad de que un liderazgo con experiencia pues retome y asuma nuevamente los caminos de un país, pues son 2 vertientes que hay que obviamente evaluarlo desde el punto de vista. Sin embargo, nosotros como nueva generación, pues siempre propiciamos por el rescate de un nuevo liderazgo a través del apoyo de esas nuevas ideas, de nuevos potenciales, con nuevas capacidades para establecer y llevar a cabo una gestión de gobierno de un desarrollo como el que llega, por ejemplo, a la República Dominicana en estos momentos. Como bien dices, podemos aprender y podemos obtener importantes beneficios de los líderes históricos, de los líderes tradicionales, y has contextualizado muy bien esa dimensión positiva, esa dimensión quizás no tan relevante del reciclaje. ¿Y qué pasa cuando ese reciclaje se da por un tema de vínculo de familia? Bueno, nosotros en República Dominicana estamos plagados de ejemplos como eso, inclusive no solamente ser hijo de, sino también son vinculantes de amistades muy cercanas. Entonces nosotros que estamos y hemos estado desarrollando una carrera política, pues donde se nos ha enseñado que tu trabajo define tu futuro, en donde tu acumulación de experiencia a lo largo del tiempo y la consecución de logros es lo que te va a permitir a subir escalafón por escalafón. Cuando tú ves esos ejemplos que mencionas, pues a veces no nos sentimos tan bien y a veces nos llama a autoevaluar nuestra acción política en ese sentido. Te hago la pregunta, eres ejemplo de que se puede ascender, ¿no? Se puede trascender y se puede ascender dentro del PLD. Pero ¿cómo se vive siendo un joven? Y lo he dialogado también con los demás
quizás colaboradores que han estado compartiendo en este programa y entrevistados. ¿Cómo se siente ser político activo, militante del partido, proponerte metas para trascender cuando otra persona quizás que puede tener tus competencias, quizás más que las tuyas, y en la mayoría de los casos menos, que es lo que se ve, por un vínculo de amistad, un vínculo político, un vínculo hasta de años, ¿no? Ya por una consideración, no meritocracia, recibe más gracia. Lo que pasa es que en la política lo primero que tienes que ver qué te mueve ser entrar a la política. En mi caso, entrar a la política para mí significa ir a servir. Y cuando tú sirves y cuando tú decides formar parte de un partido político, sabes que el ascenso a veces cuesta mucho trabajo, cuesta mucho Pero sudor, hay a quienes no les cuesta tanto. tiempo. Sin embargo, el político tenemos que aprender a esperar nuestro tiempo y ser resiliente. Eso que tú mencionas sucede hasta en tu casa. En las mejores familias. Hasta en la familia, el núcleo más pequeño que es la familia, donde a veces se favorece un hijo más que otro por circunstancias particulares, aunque sea uno el que más se lo merece. Entonces, realmente nosotros tenemos que aprender a ser resilientes, nosotros tenemos que aprender a ser pacientes, a esperar nuestro momento, a no llamar a que si pasa algo como lo que mencionas, tenemos que saber articular con otros miembros del partido, pues acciones al lugar. Eso siempre va a pasar, uno trata de evitar que pase y por eso, en este caso, la asociación con otros compañeros que tengamos ideas similares, pues en un momento dado también podemos accionar para que evitar ese tipo de acción. Alfonso, hasta en los miembros del Parlacén que sustituyen a los actuales son las esposas y los hijos. Sí. Y en el PLD hay mucho de eso. Sí, y no solamente en el PLD, en todos los partidos políticos. Pero como eres del partido, en este programa hemos sacado a todos el árbol genealógico del pueblo dominicano. Sí, claro que sí. Lo hemos hecho y la verdad es sorprendente, ¿no? Ponerlo así enlistado. Y creo que hay una diferencia fundamental, aunque como dice, si es una postura muy agradable y muy optimista, si usted va a la política y tiene un objetivo, no se puede sentar a ver que al nieto de fulano, al sobrino de tal o al amigo de cual se le beneficia. Usted debe brillar por sus condiciones. Marjorie, al final esa gente no trasciende políticamente. Quizás se le da un puesto o una posición de manera coyuntural, pero no evalúa, no trasciende políticamente, porque al final, por ejemplo, cuando salimos del poder, son personas que aman el poder, entonces dejan la organización. Entonces nosotros apostamos a una política, una buena política, pero una política de la decencia, una política también de paciencia y de perseverancia para la consecución y logro del futuro. Porque al final, dirigir un país supone mucha responsabilidad en ese sentido. Alfonso, vamos a una breve pausa de comerciales y retomamos con este tema. Vamos a la pausa. Reciclaje político en la República Dominicana hoy en Esfera Global y converso con Alfonso Ureña, quien es titular de la Secretaría de Medio Ambiente del Partido de la Liberación Dominicana y miembro del Comité Central de esta organización política. Gracias por estar en Esfera Global. Gracias a ustedes. ¿Cómo se afecta la imagen de un político, una persona que se dice política, y que asciende en base a vínculos diferentes a sus méritos y capacidades? Es que al final eso le trae problemas, a la larga o a la corta. Por ejemplo, tengo un amigo muy cercano que salió, ha pasado lo mismo, exactamente lo mismo que yo, y un grupo de jóvenes que hemos estado ahora en este proceso de renovación del partido. Hemos tenido la oportunidad de escalar a posiciones muy importantes y destacar nuestro liderazgo a nivel nacional. Sin embargo, ese compañero que te dije, o es compañero, pues él aspiraba a una importante posición dentro del PLD. Dentro del PLD, electiva. Tú sabes que ahora estamos en la parte de la pre-campaña. Sí. Él era precandidato, por decirlo así. Sin embargo, por alguna condición, él no salió favorecido. Tú sabes que en algunos casos en particular,
se va a hacer, se va a tomar la decisión por encuestas. Se pasó una encuesta y él no salió electo. ¿Por qué? Porque por circunstancias de la vida, el competidor ha ocupado posiciones importantes en el Congreso, ha jugado roles muy importantes y es más conocido hacia afuera. Él apenas está construyendo ahora mismo una candidatura, una imagen política, y le ha ido sumamente bien, déjame decirte. Pero perdió. Sin embargo, no supo aceptar esa derrota, que es una piedra en el zapato hacia el camino. Eso no lo definía él como dirigente. Y renunció al partido. Sin embargo, tomó la decisión de renunciar. Yo te puedo citar un ejemplo de personas y políticos que son nuestro guía en el día de hoy, nuestros líderes, que han pasado mil vicisitudes, sin embargo, han sabido trascender y seguir hacia adelante. Danilo Medina, en el año 2000, perdió la presidencia contra Hipólito Mejía, pero en el 2007 él quería ser presidente. Pero se retiró del partido en ese momento. Alfonso pero, se sentó y no ayudó al partido a ganar. Pero déjame decirte, Alfonso, déjame decirte algo. Eso no es un buen ejemplo. No, claro que es un magnífico ejemplo. Se sentó Sin y embargo, no ayudó al partido pero no a se ganar. fue del partido. Y tú sabes lo que dijo. No, a todo su liderazgo le dijo, apoyen al PLD para que siga el poder. Pero él no lo apoyó. Sí. Estaba guapito. Cualquiera. La elección tú y yo quizás no hubiésemos pertenecido al partido. Tú y yo no, porque somos jóvenes, tenemos otra forma de Pero pensar. él fue, pasó ese tiempo y apenas 3, 4 años después fue presidente de la República por 2 veces. Entonces, hay ejemplos, no tan solo como el compañero Danilo en este caso, sino hay otros ejemplos de liderazgo que han tenido, inclusive, por ejemplo, el ex compañero Leonel Fernández. Él ganó una diputación dentro del partido y se la hicieron ceder a otra persona. Si él en ese momento hubiese sido cabeza caliente y no visualiza más allá, hoy no hubiese sido 3 veces presidente del país. Entonces nosotros tenemos que aprender que en la política los pasos se dan día a día. Hay veces que la coyuntura te puede favorecer para algo en particular, pero cuando las condiciones no están dadas, pues tú tienes que hacer una evaluación, hacer un checklist, afilar la sierra y seguir hacia adelante en el porvenir. Me quedé pensando, y hablabas de ese proceso de renovación política del PLD, y qué bueno, porque hubo una turbulencia muy fuerte en el partido, una división tormentosa que movió toda la estructura política nacional. O sea, se resquebrajó el sistema de partidos, sin dudas por la potencia de aquella organización, 20 años en el poder además. Pero uno mira y cuando intenta salir ese comité político, ese trabajo de renovación retrocede. ¿Por qué no los vemos a ustedes? Y ya se van a su casita porque destrozaron la imagen del partido. Lo que pasa es que los liderazgos tienen su tiempo. De hecho, dentro del comité político, al día de hoy tenemos grandes jóvenes con talento sobrado. Tenemos Juan Ariel Jiménez, una estrella, tenemos José Dantes, tenemos Johnny Pujols. Esos 3 son jóvenes, estrellas, talentosísimos los Ellos 3. 3. ¿Y el resto? Tenemos más jóvenes y medianos jóvenes. Pero la idea es que, y para eso cada 4 años hay un proceso de renovación dentro del partido. Pues a mí me encantaría ver a más jóvenes como tú, claro no que sí, en el CC, lo sabrá. que se vayan al comité político para que ese proceso de renovación, que creo que no se percibe de manera clara porque tienen que salir ustedes más, cada vez que salen los mismos rostros que van en la remembranza de lo acontecido en el pasado muy reciente, entonces afecta incluso la candidatura de Abel Martínez. Lo sabrá, te aseguro que lo sabrá. Te digo por qué. Porque el hecho de haber estado 20 años, un liderazgo latente, que no se le había dado la oportunidad de ascender a puestos, ya ahora sí que estamos fuera del poder, pero que ya hay una ley electoral y de partidos políticos que sí llama como una obligación hacer cada 4 años un congreso elector, pues ahora esa renovación se va a dar de manera natural y biológica, porque sí hay muchos compañeros con grandes experiencias dentro del comité político, sin embargo, biológicamente ya pues el tiempo
como a todos nos va a pasar, nos pasa. Muchísimas gracias, Alfonso, por esta interesante intervención en nuestro espacio. Eres bienvenido siempre a Esfera Global. Muchas gracias a ustedes por la invitación y me gustó conversar contigo. Igualmente. Continuamos. A propósito del reciclaje político y la influencia de las familias políticas en la crisis de liderazgo, le comparto un dato. Aunque quisimos, no encontramos rastros evidentes de la participación de familiares en la trayectoria de algunos de los líderes más importantes de la historia universal. Por lo menos no llegaron a ese lugar en la historia con ayuda de algún familiar para trascender. No se imagina uno al militar y político romano Cayo Julio César, ayudado por sus padres ni tíos para alcanzar las más altas magistraturas del Estado romano, y aún así dominó la política de la República, tras vencer en la guerra civil que enfrentó al sector más conservador del Senado. A Cleopatra II no se le imagina a uno más que acompañada de su cultura e inteligencia que le ayudaron a perpetuar la leyenda de Egipto y a vencer a sus oponentes. Igual no nos imaginamos la trascendencia en la historia del conquistador mongol Genghis Khan en su esfuerzo de unificación de las tribus del norte de Asia, o de Napoleón Bonaparte durante sus exitosas campañas en las guerras revolucionarias, o de Simón Bolívar en sus luchas por la independencia de varias naciones latinoamericanas, ni mucho menos Abraham Lincoln contando con la aprobación de un tío para abolir la esclavitud. Y aunque pudieran haber contado con esa clase de apoyo, no se conocen por eso. Las familias políticas generan influencia y modifican los patrones de liderazgo tradicionales, porque las más de las veces irrespetan la condición natural de que el mérito es y debe ser un factor principal para aspirar y alcanzar un cargo público, pues garantiza que sean las personas más calificadas, las mejores mentes y talentos los que guíen a la nación. Se salvan con ello los principios de equidad e igualdad de oportunidades para todos los que quieran aspirar a la hora de competir, sobre la base de las habilidades y logros, en lugar del nivel de influencia social. Además, la selección basada en el mérito mejora la eficiencia del gobierno, ya que es más probable que se tomen decisiones informadas e implementen políticas efectivas. Esto no quiere decir, sin embargo, que ser miembro de una familia política sea algo malo. No quiere decir que hay que discriminar a un familiar de un líder político en sus aspiraciones, porque como ciudadanos tienen derechos políticos que deben poder ejercer. Sin embargo, deberían ser mucho más fiscalizados que el resto de personas que no cuentan con tales cualidades o ventajas. El nepotismo, favoritismo, beneficio, privanza, parcialidad, privilegio y preferencia en la política carcomen la democracia. Cuando los cargos políticos se heredan o se reservan a miembros de la familia, se perpetúa una clase política elitista y excluyente. Se limita la diversidad de voces en los cargos públicos y se erosiona la confianza pública en el sistema político. Entonces, repito, ¿es bueno o malo el reciclaje político? Sigue dependiendo. Quienes hablan en su contra se refieren, por un lado, a que los reciclados se perpetúan un ciclo de poder y eso limita la diversidad política, dando como resultado crisis de liderazgo. Y por el otro, a que existe el riesgo de estancamiento en la formulación de políticas, de corrupción y mal uso de los recursos públicos. Quienes se expresan a favor del reciclaje político defienden que este permite que los líderes experimentados continúen con su trabajo, que aporten estabilidad y continuidad al gobierno, ya que tienen un conocimiento profundo del panorama político y los desafíos que deben abordarse. Sus conocimientos y experiencias pueden ser invaluables para navegar por problemas complejos y tomar decisiones informadas. Al reelegir a los líderes familiares, se puede mantener un sentido de identidad y propósito nacional, lo cual a su vez previene vacíos de poder y conflictos potenciales que pueden surgir por la falta de continuidad en el liderazgo. Al final nos interesa, ¿qué es lo que opina usted que es sobre quien recae el peso de decidir por quién votar? ¿Es bueno o malo el reciclaje político? Y en todo caso,
el reciclaje de los políticos dominicanos?